Dice la palabra del Señor. Así escribe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Cristo mi piloto sé, en el tempestuoso mar, fieras ondas mi bajel, van a hacerlos zozobrar, mas si tú conmigo vas, pronto al puerto llegaré, carta y brújula yo en ti, Cristo mi piloto sé. Todo agita el huracán con indómito furor, mas los vientos cesarán al mandato de tu voz. Si tú dices que haya paz, cederá sumiso el mar, de las aguas tú el Señor, cual piloto me guiarás. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?».
y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Cuando al fin cercano esté de la playa celestial, si el abismo ruge aún entre el puerto y mi bajel, quiero oír tu voz decir en tu pecho al descansar: tu piloto siempre soy, nada temas allá del mar. Amén. Gracia, misericordia y paz sean derramados de parte de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Seguramente en este tiempo de cuarentena disfrutamos de armar algún que otro rompecabezas, ya sea de 20 piezas, de 50, de 100, tal vez de 500, o tal vez si nos animamos a uno de 1000 también. ¿Por qué no? Para armar el rompecabezas nos guiamos por la imagen que viene impresa en la caja y cada uno de nosotros lo puede ir armando a su manera. Sin embargo, lo más probable es que comencemos por los bordes de ese rompecabezas y luego con paciencia y concentración podremos armar todo el rompecabezas. Me animo a decir que cada versículo de la Biblia es una pieza del rompecabezas de la salvación. Pero me atrevo a decir todavía más que toda la palabra de Dios es un rompecorazones. No es tanto un rompecabezas, porque somos pecadores de nacimiento. Heredamos de Adán estas palabras: oí que andabas en el huerto, y tuve miedo y me escondí. Nuestra naturaleza pecadora hace que resistamos a Dios y esto nos vuelve duros, ignorantes, fríos, superficiales. Como decía Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por lo tanto, necesitamos urgentemente unirnos a las peticiones del Salmo 32 o del Salmo 51, donde David pide a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nos aferramos también a una promesa de Dios que hizo a través del profeta Ezequiel: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos. Solo la palabra de Dios produce la fe en Cristo, quien nos justifica y crea en nosotros un corazón nuevo. Un corazón que aprende a latir en el ritmo del corazón de Cristo. El pueblo de Israel ignoró totalmente esta enseñanza de Dios. Ignoró su justicia y en su lugar establecieron una justicia humana, en donde a través de las leyes oprimían a las personas en vez de darles libertad por fe. Un pueblo que pisoteó y pisotea
a la sangre de Cristo en vez de servirla en la mesa, para todo pecador que se arrepiente y cree en Cristo. De esto nos habla Romanos en el capítulo 10. Todo el capítulo 10 y el capítulo 11, el apóstol Pablo se dedica a enseñar esto, de que el pueblo de Israel ignoró toda la justicia de Dios. Sin embargo, Dios sigue siendo misericordioso con ese pueblo y le sigue dando la oportunidad de encontrar a Cristo, al Mesías, al que ellos crucificaron. Ahora también sigue siendo ese mensaje de buenas nuevas que ellos también necesitan escuchar. El pueblo de Israel siempre fue un pueblo rebelde y contradictor. Aunque siempre oyó la palabra de Dios de parte de los profetas, de Cristo mismo, de los apóstoles, aún así su corazón no creyó en Cristo. Pablo va a decir en Romanos capítulo 10 que el fin, el propósito de la ley es Cristo mismo. La ley nos lleva a Cristo, nos arroja no a los pies del verdugo, sino a los pies de Cristo, quien tiene compasión de nosotros, quien oye nuestras súplicas. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Este es el contenido de nuestras predicaciones, de nuestras enseñanzas, de nuestra vivencia como cristianos. Es decir, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, porque con la boca se confiesa para salvación, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para la justicia. Todo aquel que cree en Dios no será avergonzado. Para Dios no hay diferencia de personas. Él no hace acepción. El mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. En medio de esta pandemia, de repente nos dimos cuenta que el dinero no compra la salud, que las riquezas materiales y personales o las que heredamos no nos aseguran el futuro. De repente empezamos a darnos cuenta que solo Dios es quien nos puede salvar, que solo en Dios encontramos las respuestas, incluso aquellas que no queremos escuchar. Nos asombramos a través de las redes sociales, de la radio, de la televisión, de los diarios, de que el mundo no cree en Dios y que lo rechaza y no lo considera como su Salvador. Pero Pablo en Romanos 10 nos pregunta a nosotros: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? En otras palabras, si no les predicamos a esas personas, ¿cómo podemos esperar que crean en Cristo? Pablo nos hace reflexionar en lo que nosotros no hacemos, en aquello que nos falta hacer, en la necesidad urgente de anunciar el mensaje de la paz, de las buenas noticias en Cristo. Dice Romanos 10:15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. Qué alegría tenemos cuando vemos llegar a una persona que tanto esperábamos. Un médico, un cartero, la visita de un familiar, aquel que viene a renovarnos el día. Algo así y muchísimo más es aquel que viene a nuestro encuentro con un mensaje de paz y de buenas noticias en Cristo Jesús. El mundo necesita ver a la iglesia caminando. Se deben gastar más las plantas de nuestros pies. Son cosas para pensar cuando termine esta cuarentena. ¿Estaremos listos? En el versículo 17 llegamos al corazón del capítulo 10 de Romanos, donde dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En los últimos versículos Pablo
pone en tela de juicio esto de: yo nunca escuché hablar de Dios, nadie me habló de Dios. Y Pablo dice en realidad: ¿será? ¿Estás seguro? La palabra de Dios salió por toda la tierra, hasta los confines del mundo. Si Israel me ignora, dicen los últimos versículos, me manifestaré, dice Dios, a un pueblo que no preguntaba por mí. Otra vez Dios actúa de una manera sorprendente. Querido hermano, querida hermana, querido oyente, muy cerca de ti está la palabra de Dios, en tu boca y en tu corazón. No dudes jamás del regalo que Dios te ha dado, que es la fe en Cristo, la que te justifica, la que te salva. Alimenta diariamente esta fe con la palabra de Dios. Oye, medita y ora. Invoca solo a Dios en tus oraciones. Clama a Él en todas tus angustias. Él es rico para todos los que lo invocan. No serás avergonzado. Todo lo contrario, serás salvo. Su palabra hará que tu corazón pueda latir con fuerza, para que puedas tener las energías necesarias para caminar hacia aquellas personas que no escucharon un mensaje de paz, y puedas llevar a esas personas, a esas familias, a esos hogares, a esos hospitales, a esos geriátricos, ¿por qué no a las cárceles también? Un mensaje de buenas noticias en Cristo. Querido hermano, la fe es un regalo de Dios y es un regalo para vos. Que puedas estar en paz con tu Señor a través de tus oraciones, a través de la meditación en la palabra del Señor, y que puedas aferrarte fuertemente a las promesas que encontrás en esa palabra, para que puedas encontrar el camino hacia la vida eterna. Que su Santo Espíritu esté contigo siempre